Y a propósito de estas notas, en lo que va del año se han registrado 75 casos de feminicidio. Luis Cáceres nos trae los detalles desde la sede del Ministerio Público. Así es, el día de ayer fuimos testigos de un feminicidio que ha indignado a la población. Una mujer de 41 años perdió la vida a manos de su propia pareja. Tras este incidente hemos llegado hasta el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público para conocer cómo se encuentra el panorama de este delito de feminicidio. Para ello vamos a conversar con el señor Juan Huambachano, gerente del Observatorio de Criminalidad. Bienvenido a Código 7. ¿Cómo este observatorio aborda este tipo de delitos? Sí, efectivamente es lamentable los últimos casos que se han registrado a nivel nacional. El dato que manejamos desde el Ministerio Público son 75 feminicidios en lo que va del año. Sin embargo, hay 20 posibles feminicidios, o sea, muertes de mujeres, que por las características sospechamos que podría ser un feminicidio, le hemos dado la categoría de posible feminicidio, ¿no? Si esto lo sumaríamos, estaríamos hablando de 95 feminicidios en lo que va del año, y en el 2016 se cerró con 116 feminicidios a nivel nacional, y desde el 2009 hasta la fecha cerca de 1.148 feminicidios, lo cual nos da una cifra lamentable. De 10 feminicidios mensuales se estarían registrando en promedio a nivel nacional en el país. ¿Y cómo se distribuye esta problemática? En cada región es diferente, ¿no? Sí, hay una distribución con los datos que se maneja del 2017, con los 116 feminicidios a nivel de tasa por 100.000 habitantes. Tenemos que Madre de Dios registra una tasa de 3.3 muertes de mujeres por 100.000 habitantes, mujeres básicamente, y le sigue Huancavelica con 2.5, ¿no? Es curioso, pero uno podría preguntarse que Lima podría registrar a nivel de frecuencia el mayor número de feminicidios, que es correcto. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo por tasa a nivel poblacional, Lima está, digamos, casi en el ranking 19 a 20, ¿no? Esto quiere decir que, si bien es cierto, hay un mayor número a nivel de víctimas, sin embargo, en una población de más de 10 millones de habitantes hace que el dato de la tasa de feminicidio sea bajo, ¿no? Ahora, existen 4 distritos fiscales que también tienen tasas, digamos, medias en el 2017, que es Arequipa, Tumbes, Amazonas y Loreto, ¿no? El mayor porcentaje de estas víctimas, casi el 60%, son mujeres jóvenes entre 18 y 34 años. Hay un 14% que son menores de 18 años y un dato muy preocupante, ¿no? Y lamentable, que se ha venido la tendencia en los últimos 10 años, es 80% de las víctimas fue asesinada por la pareja o expareja. Y el 10% por un familiar. Es decir, el 90% de los feminicidios en el Perú son feminicidios íntimos, y el último caso que hemos visto en el caso al frente del aeropuerto, al daño al tema aeropuerto, donde el imputado fue la expareja, en el que usó un arma blanca para cometer el feminicidio, ¿no? Y cuando nosotros en los datos que nosotros manejamos, encontramos que casi el 31.4% de las víctimas fueron asfixiadas o estranguladas por el agresor, por el victimario, seguido de un porcentaje casi 25% que usa un arma blanca, que son mujeres acuchilladas. Luego le sigue mujeres asesinadas a golpes, y en cuarto lugar asesinadas usando un arma de fuego, ¿no? Y también resulta como dato alarmante que la mayoría de estos feminicidios se registran dentro de la vivienda. Sí, definitivamente cuando uno analiza estos hechos, generalmente las familias peruanas invertimos mucho en proteger el domicilio con rejas o enrejados de las calles, contratación de seguridad particular, adquisición de equipos de videocámara y una serie de elementos. Sin embargo, ese es el lugar se convierte muchas veces el lugar más inseguro para muchas de las mujeres, teniendo en cuenta que el 60% de los feminicidios registrados se registra en ese lugar, el hogar.
60% dentro del hogar, ya sea el hogar de la casa de la víctima, la casa de ambos o la casa del victimario, ¿no? Que es el mayor porcentaje, ¿no? Y ahí encontramos que cuando analizamos el lugar de ocurrencia, no solamente es o sea, además del lugar que es el hogar, encontramos que casi el 52% se registra entre lunes y jueves. O sea, el mayor pico de feminicidio y generalmente casi 5 de cada 10 entre la noche y la madrugada. Son los picos donde hay mayor incidencia de estos feminicidios. Y además encontramos víctimas, de cada 100 hemos encontrado un 5% que la víctima estaba embarazada durante el hecho de feminicidio, ¿no? Y además los agresores también son agresores jóvenes, ¿no? Entre 18 y 34 años, casi el 55-56%, ¿no? ¿Y en qué porcentaje el autor de los feminicidios resulta ser la pareja de la víctima? El 80% hemos detectado y el 10% un familiar. Y además hemos identificado que muchas de estas víctimas, entre 25 y 30%, había ya denunciado anteriormente hechos de violencia, ¿no? Y es allí donde el Ministerio Público, a partir de esta problemática, ha venido desarrollando diversas acciones con un compromiso bien claro, ¿no? Contribuir a reducir la tasa de feminicidio en el Perú, que es labor no solamente del Ministerio Público, sino es una labor de política pública, ¿no? Y ahí entra la aprobación el 3 de agosto del protocolo de investigación de feminicidios con perspectiva de género, ¿no? Que es fundamental porque va a permitir a los fiscales en su investigación tener la investigación de una muerte de mujeres en un contexto de feminicidio, pero con una perspectiva de género que va a permitir ampliar y desarrollar otro tipo de diligencia, de pericia, que pueda reducir la tasa, digamos, de casos no resueltos, ¿no? Y esto se va a complementar con la creación, implementación de fiscalías especializadas de violencia contra la mujer y el grupo familiar, el fortalecimiento y la implementación también de cámaras GESEL, no solamente para el caso de feminicidio, sino también para violación sexual y otros casos relacionados a violencia de género, también con el fortalecimiento del laboratorio de criminalística, un trabajo de capacitación a partir de la escuela del Ministerio Público. O sea, hay un compromiso muy claro del Ministerio Público desde aquí, desarrollar un trabajo a nivel de prevención, a nivel de persecución y a nivel de protección. Y este tipo de herramientas que se han ido implementando y también con los lineamientos que se están dando, estamos seguros de que va a contribuir a la política pública y sobre todo lo más importante, ¿no? Reducir la tasa de feminicidio en el país. No es de la noche a la mañana, pero hay un compromiso muy claro del Ministerio Público por enfrentar directamente y con herramientas esta problemática de violencia contra las mujeres en un contexto de género, ¿no? Y sobre todo todos estos datos sirven para que casos como los que hemos visto ayer no solamente sirvan para incrementar cifras. Sí, la labor del observatorio es gestionar información que permita contribuir al Ministerio Público a tomar decisiones en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la persecución y protección, ¿no? Un dato importante, por ejemplo, es que el 60% de los feminicidios registrados en los últimos 10 años se han registrado en 20 provincias del país. O sea, ese dato permite al Estado peruano y ha permitido al Ministerio Público focalizar estrategias, ¿no? Desarrollar estrategias en aquellos lugares donde hay mayor incidencia delictiva, y eso ha permitido desarrollar un conjunto de estrategias para focalizar en esas zonas de mayor riesgo y donde hay mayor incidencia, trabajar con las familias a través de algunos programas que tiene el Ministerio Público como Padres Construyendo Hijos de Éxito, pero también complementado con otras herramientas y otros dispositivos que permitan trabajar básicamente en esa zona. Y esa es básicamente la labor. O sea, el dato per se se debe convertir en una herramienta para tomar decisiones y son puestos a disposición no solamente del Ministerio Público, sino también del país, para que esta información que se ha trabajado en los últimos meses permita tomar decisiones en desarrollar acciones cada vez más eficaces, ¿no? Muchas gracias por sus declaraciones. Entonces hemos escuchado estas cifras, hay que ponerles atención e incidir en la educación desde los hogares para prevenir más casos de violencia. Esta es la información que tenemos. Retornamos contigo, Eric.
Muchas gracias, Luis, por esa importante información. Ahora veamos